Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy principalmente cuenta con la presencia de la licenciada Awilda Alcántara Bourdier, con quien trataremos importantísimos y diversos temas relativos al derecho societario dominicano. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente está engalanado con la presencia de una distinguida profesional del derecho. Se trata de la licenciada Awilda Alcántara Bourdier. Bien, la licenciada Alcántara se ha destacado en su ejercicio profesional por ejercer una rama del derecho que cada día va adquiriendo mayor proyección en República Dominicana, que hasta hace tanto tiempo no era, vamos a decir, una de las ramas preferidas por los abogados, ni el ejercicio era, permanente. Ahora sí, sobre todo después que en República Dominicana se ha experimentado un desarrollo económico como nunca antes en estas últimas décadas, porque en República Dominicana desde el año 1930 a 1995 solo existían, para que tengamos una idea, 1.125 empresas con 100 o más empleados. A partir del 96 eso se incrementó en más de un 150%, es decir, ya tenemos alrededor de más de 3.000 empresas en República Dominicana con 100 o más empleados. De manera que el derecho corporativo, el derecho de las sociedades, también en esa misma medida se ha incrementado su ejercicio porque el ámbito corporativo, el ámbito empresarial ha experimentado un desarrollo inusitado en nuestro país. Pues de esta rama tan interesante del derecho, vamos a tratar con todo una especialista, con una persona que se ha dedicado a este ejercicio, pero que también, aparte de dedicarse al ejercicio profesional del derecho corporativo, el derecho empresarial, también se ha dedicado en este mismo ámbito al ejercicio académico. Un placer, Awilda, tenerla por aquí. Muchas gracias a ustedes por tenerme, por la oportunidad de estar aquí. Mire, ciertamente, como hablábamos fuera de cámara, durante muchos años en República Dominicana, todo el ámbito corporativo, empresarial, estuvo regido por el antiguo Código de Comercio aún vigente en República Dominicana, que es fruto de la codificación que nosotros adoptamos en el año 1889 en República Dominicana, y nos fuimos quedando a la saga durante todo ese tiempo. Obviamente que, fíjese el dato que nosotros dábamos, en República Dominicana teníamos un desarrollo empresarial muy retrasado. Hablábamos que desde el año 1930, 1995, estamos hablando de 65 años, apenas contábamos con 1.000 y pico de empresas con 100 o más empleados. Sin embargo, a partir del año 1996 hasta el 14, que fueron los datos que yo le di, ya tenemos alrededor de más de 3.000 empresas en República Dominicana que cuentan con 100 o más empleados. De manera que hemos experimentado un crecimiento económico como nunca antes en la historia de nuestro país. Y esto obviamente ha generado toda una dinámica empresarial y obviamente de negocios, y más en el ámbito corporativo, que conlleva cambios. Y ha conllevado cambios
sobre todo con la promulgación de las leyes que regulan toda la actividad corporativa en República Dominicana. ¿Cómo, desde el punto de vista del derecho, cómo usted abordaría esa dinámica, ese desarrollo que se ha venido experimentando en República Dominicana, vamos a decir, de 2 décadas a esta parte? Bueno, es interesante que digas eso porque ciertamente que con el desarrollo económico, con el dinamismo económico, pues obviamente el derecho debe de irse desarrollando de la misma manera. Dicen que la regulación siempre viene un poco detrás de la realidad, pero en el caso de nosotros, que teníamos una codificación tan atrasada, pues entonces en el 2008 se promulga la nueva ley de sociedades, ya no tan nueva, ¿no? El 47908, que fue modificada posteriormente mediante la ley 3111, donde se adopta realmente una regulación de sociedades muchísimo más modernas. Se recogen toda una serie de leyes y de modificaciones legislativas que se habían hecho en Francia y entonces se adopta lo que es la ley de sociedades que nos regula actualmente. Pero aparte de eso, hay una serie de leyes adicionales, ¿no?, que regulan la vida corporativa, porque por ejemplo de reciente promulgación está la ley de lavado de activos, que aunque no podemos hablar de que es una ley estrictamente societaria, tiene implicaciones muy importantes a nivel de las sociedades. Y obviamente después están cosas, el mismo código tributario, que también tiene implicaciones importantes a nivel de lo que es el desarrollo de los negocios en el país. Entonces sí, claro, con el dinamismo económico, mientras más empresas, mientras más pues generación de negocios hay, más importante se vuelve lo que es la regulación. Nosotros tuvimos muchos años donde el ejercicio estaba basado en prácticamente en modelos. Alguien hacía un modelo de un acuerdo de accionistas y bueno, y todo el mundo entonces usaba ese mismo modelo y lo adaptaba a lo que era la realidad de su transacción. Pero por ejemplo, los acuerdos de accionistas no era algo que era regulado por el Código de Comercio, ya sí tenemos una regulación específica en ese sentido. O sea que hemos ido poniéndonos realmente a nivel de otros países donde ya la regulación económica y el desarrollo económico iban un poco más a la par. Con esa nueva realidad y también con esa nueva normativa, pienso también en algunos otros sectores o ámbitos regulados o también el mismo hecho de la inversión extranjera en el país, ámbitos en los cuales algunas empresas también hay algunas reglas corporativas, pienso en la banca, por ejemplo, para solo mencionar uno, o pienso también todo el tema de la competencia que ha venido a ser regulado, digamos que recientemente. Uno aquí dice recientemente y puede ser ya varios años, pero en realidad es nuevo. Sí, claro. En la tradición jurídica. Toma un tiempo hasta que desde el punto de vista del ejercicio, los abogados pueden realmente interiorizar las nuevas reglas. Comparado con la tradición jurídica nuestra, decimos que es nuevo. Esa nueva regulación o esa nueva normativa, que como tú señalabas, bueno, viene a traer respuestas o más bien regulaciones en otros casos de parte del legislador frente a esa realidad o a ese ámbito. Ya tú señalas, bueno, ya no estamos en el mundo de los formularios, en que había unos estatutos sociales que prácticamente era cambiar el nombre de la denominación social, el domicilio, etcétera, etcétera, sino que hay una vida más activa. ¿En qué medida ese dinamismo al que tú has hecho referencia también se ve reflejado en el involucramiento de los actores? Porque, ¿a qué me refiero? Una sociedad era una sociedad, pero digamos nominalmente, un vehículo, y supongo que sigue siéndolo en gran medida en algunos casos, pero era prácticamente reunir una persona que quería tener una persona jurídica, entonces reunir a 6 personas más y con 7 socios
ya teníamos una sociedad en donde no había ni siquiera affectus societatis, porque en realidad los otros eran instrumentos de eso. Claro. Ahora tenemos empresas simplificadas, empresas unipersonales, o sea, que ese cambio no ha permitido de alguna manera que las formas de organización de la vida de los negocios sea más realista o más sincera. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí en tu exposición hay varios temas interesantes, ¿no? Lo primero es que uno de los beneficios principales de la promulgación de esta ley de sociedades es el tema de la transparencia. Uno de los problemas principales que nosotros hemos padecido a lo largo de los años es que los inversionistas extranjeros dicen que aquí hay falta de transparencia en las empresas. No estoy hablando ya a nivel político ni a nivel de instituciones, sino a nivel empresarial. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la transparencia es un tema de valor económico. Si yo no sé lo que está en la empresa, es muy difícil yo valorarlo. Nosotros no tenemos aquí un mercado de valores que me ayude a mí a valorar por una forma pública, porque una acción se cotiza en bolsa. Yo no tengo ese instrumento aquí. Entonces dependo totalmente de la información que yo recibo de las sociedades para yo poder valorarlo. Entonces, desde el punto de vista de los índices de hacer negocios, etcétera, la ley de sociedades ha venido a ayudar increíblemente. ¿Por qué? Porque ya constituir una sociedad, por ejemplo, es mucho más rápido. Antes el número de pasos que había que agotar para la constitución de una sociedad afectaba significativamente nuestro puntaje a nivel del índice de hacer negocios. Eso se ha simplificado bastante, pero aparte de eso, la nueva ley de sociedades trae una serie de elementos de transparencia que le empieza a dar un poco más de tranquilidad al posible inversionista para invertir en las empresas, ¿no? Entonces eso es parte de todo lo que ha traído la nueva regulación. En términos de este tipo de transacciones a nivel de sectores regulados, pues definitivamente que la nueva ley de sociedades también ayuda en ese sentido, porque ayuda al regulador a poder saber, tener más información sobre el actor que es el actor regulado, ya sea en el sector de telecomunicaciones, en el sector de energía, por ejemplo, o en el sector bancario, que es tan importante que se sepa exactamente quiénes son los accionistas, quiénes son los accionistas de los accionistas, como por ejemplo ahora con la nueva ley de lavado de activos, que hay que llegar hasta el último beneficiario. O sea que en gran medida es un tema también de transparencia, ¿no? De que el potencial inversionista, que puede ser ya sea por vía de una inversión en capital o por ejemplo un financiamiento, o sea, un banco también puede tener un interés muy particular en la transparencia en una empresa, pues también tenga un nivel de confort adicional en ese sentido. O sea que... licenciada Alcántara, a propósito del affectus societatis que mencionaba hace un momento el doctor Núñez y de la clasificación completa de los tipos de sociedades que tenemos en nuestro ordenamiento, podemos tomar incluso las viejas que quedaron en el Código de Comercio, las que son comandita y comandita simple, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. Con la nueva legislación, las sociedades anónimas simplificadas, la sociedad anónima, la sociedad en responsabilidad limitada, o sea, es una gran cantidad, es un abanico de opciones que tienen los empresarios para decidir o elegir o acomodar sus intereses y los propósitos de sus negocios, de sus empresas, a la hora de conformar lo que es la estructura jurídica de la misma. Pero dentro de todas estas clasificaciones, y también a propósito de la transparencia que usted recién menciona, hay un tema fundamental en el derecho societario, y no sé si es solamente en el dominicano, que lo mencionábamos fuera de cámara, y es el tema de las empresas familiares, las sociedades familiares, que cuando hablamos del affectio societatis, aquí se puede mencionar un poco
se puede abordar el tema de la empresa familiar, porque esos 6 que había que buscar antes para que uno de ellos pudiera conformar su empresa, no necesariamente tenían la voluntad, el deseo o la necesidad de entrar en ese negocio familiar y terminan formando parte de ese entramado societario o empresarial. Por lo menos desde lo que tiene que ver con la constitución de la empresa y de cara a la responsabilidad que pueden tener con relación a la actividad que desarrolla esa empresa. Por otro lado, también el tema de la transparencia. En la medida en que han pasado los años, se han modificado las legislaciones, se han requerido quizás reforzar un poco el sistema jurídico en cuanto a la parte del derecho societario, del derecho empresarial. Los accionistas ya dejan de tener un rol pasivo de cara al gerente o al administrador o al socio principal o presidente o socio gerente, como le quieran llamar, y empiezan a tener un rol quizás mucho más dinámico, a requerir más información, a involucrarse más con la empresa. Entonces, en el caso de las empresas familiares, esto puede tener algunas altas y bajas por el rol que dentro de la familia tenga cada uno de los socios, que puede proyectarse dentro de la sociedad. Según su experiencia, ¿cómo se maneja normalmente el tema de la empresa familiar desde la realidad de la República Dominicana? Bueno, mira, aquí es interesante porque aquí la mayor parte de las empresas que tenemos en el país, grandes o pequeñas, se inician como empresas familiares. Entonces, ¿qué pasa en la práctica muchas veces? Bueno, una cosa es que ya hemos llegado a un nivel de madurez de muchas de estas empresas, parte del dinamismo económico que estábamos hablando anteriormente, donde ya hay un valor económico muy importante en muchas empresas familiares en la República Dominicana. Pero incluso si estamos hablando de pymes, microempresas, que empiezan como empresas familiares, la empresa se va desarrollando orgánicamente, el empresario no piensa que eso va a pasar de un pequeño negocio, pero lo pasa. El negocio crece, de repente tienes sucursales, viene una segunda generación dentro de la familia, pero nunca la familia se toma el tiempo de organizar el negocio pensando en el crecimiento. Es lo que decíamos al principio, de que la regulación un poco va siguiendo la realidad va adelante y entonces la regulación viene detrás. Entonces lo que pasa es que llega un momento en que el negocio es realmente un negocio importante, hay un valor económico importante en ese negocio familiar. Y la familia no se ha tomado el tiempo de organizarlo de una manera que, por ejemplo, pueda garantizar una sucesión. O sea, que el negocio mantenga su valor en el caso de que el fundador falte. Realmente hablábamos anteriormente de que solo un 30% de las empresas sobrevive una tercera generación, y eso es una pérdida de valor económico importante. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues precisamente porque la familia no toma el tiempo de organizar una sucesión de manera que se pueda mantener ese valor. Cuando el fundador tiene una empresa y es él, toda la toma de decisiones es completamente centralizada en el fundador. Y eso es tal vez de las cosas más difíciles en una transición. La transición de un negocio familiar a un negocio abierto. De repente esta persona tiene que rendirle cuentas a un consejo de administración, por ejemplo. Y ese cambio es sumamente traumático si no se hace de la forma correcta. Entonces, la gobernanza corporativa a nivel de una empresa familiar busca es precisamente asegurar eso, mantener el valor económico a lo largo del tiempo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues una de las herramientas es precisamente implementar a nivel de la sociedad un gobierno corporativo que conlleve una cultura de rendición de cuentas, una cultura de toma de decisiones en conjunto, realmente en base a elementos de objetividad y de independencia, el uso, por ejemplo, de miembros de consejo de directores externos, independientes, que le dan un nivel mayor de independencia al consejo, porque ya no se deben directamente a la parte patrimonial dueña del negocio, ¿no? Eso es un elemento bastante interesante.
Y también que se introduzcan mecanismos de resolver conflictos dentro de la familia que no afecten o terminen con el negocio, porque se ha visto muchísimos casos de esa naturaleza, donde un conflicto entre en la segunda generación un hijo y el otro hijo, pues el negocio termina ahí. También en mi experiencia se da mucho que el fundador o el padre no le da el nivel de involucramiento necesario a los hijos en la toma de decisiones, y entonces eso hace que ellos no se preparen para efectivamente cuando el padre falte. Entonces eso es parte de lo que busca el gobierno corporativo a nivel de empresas familiares, es precisamente asegurar que haya un mecanismo de toma de decisiones objetivo, que no dependa exclusivamente del fundador, y que se inculque una cultura de rendición de cuentas, que cuando la empresa ya se abra hacia inversionistas, ya sea desde el punto de vista de inversión de capital o de financiamiento, de un apalancamiento para crecimiento, por ejemplo, pues entonces ya eso no sea traumático, esa evolución, ¿no?, hacia una empresa abierta. Interesante, profesora, pero es bueno que estemos abordando este tema porque es un tema de palpitante actualidad, en el sentido de que miles de empresas que surgen pequeñas, empresas familiares, pero que a veces por manejos inadecuados, inadecuados no porque se cometan acciones que riñan con la ley, sino en términos de transparencia. Un negocio familiar, el padre, vamos a suponer, es un padre de familia, inicia una empresa, involucra a su esposa, sus hijos, a veces hasta hermanos. Bien, la empresa crece, se produce un gran desarrollo, a veces se dan acciones hasta nominales, en el sentido, bueno, pongo a mi hijo con tantas acciones, pongo a mi hija con tantas, pongo al esposo con tantas, por un asunto hasta de confianza, pero realmente son acciones nominales para que firme, porque el dueño absoluto es el padre de familia. Bien, la empresa va teniendo un desarrollo inusitado, esa persona tiene el control absoluto de la empresa, pero como usted dice, llega un momento en que el crecimiento es tal que el negocio se convierte en una corporación. Sin embargo, no se han adoptado las medidas que tiendan a transparentar lo que es el flujo, los beneficios, porque todo viene hacia mí. Yo les regalo algo a mis hijos, a mis hermanos, a los familiares que tengo ahí, pero sucede que por una u otra razón esa persona o fallece o tiene una enfermedad que no puede seguir con el manejo de la empresa, y ahí viene el gran problema. Viene el problema de la división, o sea, de vamos a la partición, y muchas veces no se ponen de acuerdo los hermanos y esa empresa termina en la quiebra porque se rompe en 1000 pedazos. ¿Qué forma, qué usted recomienda, sobre todo para este tipo de empresas muy común en República Dominicana? ¿Cuál sería la iniciativa tendente a evitar para el futuro que se produzcan este tipo de hechos que de una u otra manera no solamente afectan el patrimonio de esa familia, sino también afectan de una u otra manera la dinámica económica del país? Porque una empresa que en un momento determinado tiene una empleomanía de 700 hasta 1000 empleados y que de buena primera surja este inconveniente, da el traste con todas esas personas que viven de esa empresa, que estamos hablando de 1000 familias. Entonces, ¿qué se recomendaría desde el punto de vista legal, corporativo, para que se pueda prevenir que en el futuro no ocurran este tipo de acontecimientos en ese tipo de empresas en nuestro país? Bueno, lo que se recomienda en principio es que desde que la empresa está pequeña, es mucho más fácil hacer esto cuando la empresa está pequeña, ¿no? Porque los intereses económicos todavía son manejables y la familia no ha crecido tanto. Entonces, que desde que la empresa esté pequeña
a nivel de los estatutos, por ejemplo, de la sociedad, se inserten una serie de cláusulas que traten sobre el tema de la sucesión y sobre el tema de la toma de decisiones. Porque básicamente ahí esos son los dos aspectos más controversiales cuando se trata ya de una segunda y una tercera generación. Porque lo que muchas veces pasa es que cuando estas empresas se constituyen, están, como decíamos, centradas alrededor del fundador y toda la confianza de los accionistas, de los clientes, de los bancos está en esa persona. Entonces nosotros a veces, incluso como padres, lo ideal sería que fuesen los hijos que se quedaran con esa empresa, pero tal vez esa no es la mejor decisión para la empresa en particular, porque tal vez los hijos, ese no es su interés o no es la fortaleza de los hijos, la administración de una empresa. En esos casos tal vez es mejor vender la empresa antes de que pierda ese valor, porque tal vez los hijos no son capaces de mantener esa confianza a nivel de los demás actores que tienen incidencia en el mantenimiento y en el futuro económico de esa empresa. Entonces, volviendo a la pregunta específica, se recomienda desde que la empresa está pequeña la organización del gobierno corporativo de la empresa hacia adentro. Cuando la empresa va creciendo y la familia también va creciendo, pues entonces se recomienda un segundo nivel de gobierno corporativo que ya es a nivel de la familia. Y ya las familias que tienen un patrimonio importante, pues llegan a ese segundo nivel que es donde se regula el involucramiento de cada miembro de la familia en la empresa. Porque no necesariamente, si usted tiene 3 hijos, el involucramiento de esos 3 hijos debe ser necesariamente equitativo, porque debe responder a lo que son sus fortalezas y las necesidades en la empresa, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos anteriormente de uno tomar decisiones realmente objetivas. Tal vez el gerente de la empresa no debería ser uno de los hijos, sino que debería ser un gerente externo y que ellos se mantengan solamente como accionistas. Pero ese tipo de decisiones no se pueden o no se toman normalmente sin que haya realmente un órgano de toma de decisiones independiente, porque no pueden centrarse todas las decisiones en el dueño de la empresa, porque obviamente hay un involucramiento sentimental de ese propietario que tal vez no lo deja tomar decisiones de la manera más objetiva posible. Entonces ya ese es el segundo nivel de organización a nivel de gobierno corporativo familiar que se recomienda, que es la organización a nivel ya de la familia, fuera de lo que es la empresa en sí. Y eso ayuda, por ejemplo, a que el patrimonio de la empresa se mantenga separado del patrimonio familiar, porque ustedes saben que ese es uno de los retos principales en las empresas familiares, ¿no? Cuando el fundador crea la empresa, es como que, bueno, es mi empresa, lo mío es la empresa, somos una sola cosa, y realmente no es así. Hay un patrimonio separado de la empresa, del patrimonio, bueno, a menos que estemos hablando de una empresa individual de responsabilidad limitada, que incluso en esos casos debe haber un patrimonio separado, pero como estas empresas crecen de manera un poco orgánica, sin ningún tipo de organización, pues esa cultura de separar lo que es el patrimonio personal del patrimonio empresarial, pues toma tiempo. Entonces, esa es una de las ventajas de organizar el gobierno corporativo desde un inicio, que ayuda a todos los involucrados a realmente ver la empresa como un patrimonio separado de lo que es el patrimonio familiar. Bien, vamos a hacer una breve pausa, profesor, y en el próximo segmento seguimos tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, en Principalmente Bueno, hoy con la gratísima presencia, y la verdad que nos sentimos muy bien, Ramón. Así es. Con la licenciada Wilda Alcántara. Es un tema, si se quiere, hasta apasionante, y que debido a las aristas que tiene, y como decíamos, en República Dominicana, que hemos tenido la suerte, ¿no?, de tener este boom económico, que muchas veces se quiere desconocer. Yo siempre le digo a la gente, porque es que los números no mienten. Y
hablando del 1930 a 1995, 65 años. Entonces, del 1996 al 14, ya eso ha tenido que crecer. Estamos hablando que en 96 al 14, Ramón. Son 18 años. 18 años. Perdón, sí. 18 Se duplica el número de empresas que se crean en República Dominicana con 100 o más empleados. Eso significa que las pequeñas empresas, las pymes, que también han crecido de manera vertiginosa en República Dominicana debido al boom económico de República Dominicana, un crecimiento sostenido en el tiempo, crecimiento que en su mejor momento llegó a un 9% del PIB, pero que se ha mantenido por encima del promedio de América Latina, entre un 6, un 5%, en las peores circunstancias de la economía mundial. Ahora mismo, por ejemplo, el crecimiento económico está alrededor de un 6% del PIB, que es uno de los más altos de América Latina. En fin, y eso crea toda una dinámica económica en nuestro país, porque ciertamente se ha creado un clima favorable para la inversión y para el desarrollo económico en la sociedad dominicana. Bien, pero vamos al tema nuestro. Mucha gente que quiere organizar empresas, y eso es importante porque el público televidente principalmente, parte de abogados, estudiantes de derecho, tiene el pueblo en sentido general. Dirá, bueno, yo quiero hacer una empresa familiar, ¿cómo la organizo? ¿Qué tipo de estructura escojo para que me haga previsible no cometer los errores de otros emprendimientos empresariales que se han desarrollado y finalmente cuando se va a producir una transición a una segunda generación, ahí viene el problema y viene la debacle? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer arrancando ese emprendimiento, arrancando esa empresa en términos jurídicos, en términos legales, que yo pueda salir bien y que el proceso de crecimiento de esa empresa no tenga tropiezos cuando precisamente el emprendedor, el iniciador de esa empresa, por una u otras razones, tenga que salir de la misma? ¿Qué hacer desde un principio, profesor? Bueno, una de las ventajas o de los instrumentos más importantes que introduce la ley de sociedades es precisamente un abanico más amplio de opciones de organización. Anteriormente, antes de la promulgación de la ley, teníamos las sociedades anónimas, que eran las mismas compañías por acciones, en aquel tiempo se denominaban de una manera u de otra, y realmente el 99% de los emprendimientos organizados en la República Dominicana eran sociedades anónimas o compañías por acciones, que no necesariamente es el vehículo más apropiado para un pequeño negocio. ¿Okay? Entonces, con la promulgación de la ley se introducen otros vehículos. Seguimos con las sociedades anónimas, tenemos sociedades anónimas simplificadas, tenemos sociedades de responsabilidad limitada, tenemos empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces ahora hay un abanico más amplio para que cada quien organice su negocio con el instrumento jurídico que más se adapta a él. Entonces, lo que yo siempre digo es que no necesariamente el tamaño del negocio es el que dicta el tipo de organización societaria que debe darse, sino que hay un sinnúmero de situaciones que se deben de tomar en cuenta, que tienen un poco que ver con lo que estábamos hablando del gobierno corporativo. Me explico. Definitivamente, si usted tiene un salón o si usted tiene un colmado y quiere organizarlo, pues no va a utilizar, lo ideal no es utilizar una sociedad anónima e incluso ni siquiera una sociedad de responsabilidad limitada. Tal vez usar una empresa individual de responsabilidad limitada, que es la forma más simple de organización societaria a los fines de mantener patrimonios separados. Usted está organizado, pero no te ata con una serie de requisitos legales que se tienen que estar llenando todo el tiempo, que te añaden ciertamente una carga económica importante, económica y también de tiempo, ¿no? Entonces, si
Ya luego del pequeño negocio, pues entonces si usted tiene un negocio mediano o grande, pues ya usted puede elegir entre una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Pero eso ni siquiera responde al tamaño del negocio tampoco, solamente estrictamente a eso. Hay ciertamente ciertas áreas reguladas de la economía que te van a requerir expresamente una u otra. Si usted es un banco, no puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, tiene necesariamente que ser una sociedad anónima, etcétera. Pero en términos generales va a depender más del tipo de empresa que usted tenga, o sea, el gobierno de la empresa, quién es el verdadero dueño. Si usted tiene, por ejemplo, una empresa donde usted tiene el 95% y hay un accionista minoritario con un 5%, pues tal vez a usted le convenga más una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene un gobierno corporativo más sencillo. Puede ser un solo gerente o puede ser un consejo de gerentes, pero no conlleva, por ejemplo, tener un comisario de cuentas, que ya es un externo que usted debe de tener dentro de su organización. Puede ser una empresa grande con un patrimonio importante, pero si el dueño realmente al final es una persona o dos personas, tal vez lo que más corresponde es una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, ya cuando usted tiene un nivel de participación accionaria importante, ya definitivamente debe de ir mirando una sociedad anónima, porque es la sociedad que es una sociedad verdaderamente de capital, donde la inversión se representa en acciones, se transfieren esas acciones fácilmente. Entonces ya responde mejor a lo que es realmente la estructura accionaria del negocio y no necesariamente su tamaño, porque tú puedes tener un negocio muy grande con una estructura accionaria muy simple, porque tal vez tiene un accionista o dos accionistas, y puedes tener un negocio medio con una estructura accionaria compleja de más de 25 accionistas. Entonces, realmente el tema de la ley da un abanico nuevo de opciones para fines de organización, y eso depende más del tipo de empresa y también de la estructura accionaria de cada una para decidir cuál es la más apropiada. Entonces, usted piensa, doctor, en ese mismo sentido, que dependiendo del tipo de empresa que usted decida desde el punto de vista jurídico adoptar, le garantizaría en el tiempo, cuando se vaya a producir una transición, que esa empresa no se menoscabe ni se produzcan conflictos que den al traste incluso con la propia estabilidad de la empresa. Completamente. Porque cuando yo hablaba anteriormente de sucesión, no hablo solamente de sucesión en el caso de la muerte del dueño, es incluso sucesión en vida. Léase, ya el dueño se va a retirar, ¿qué hacemos? ¿Quién va a tomar el mando del negocio? Esa transición también es parte de una planificación apropiada de un negocio familiar, porque no es necesariamente solamente cuando el dueño, ese obviamente es el caso extremo, cuando es un tema de muerte y un negocio familiar importante debe tomar en cuenta cuál sería el proceso en el caso, por ejemplo, de una muerte súbita del presidente o del gerente general o dueño de la empresa. Pero cuando hablamos de sucesión puede incluso ser la sucesión en vida. O sea, el padre sale, ¿quién toma el lugar del padre en esa misma posición? Necesariamente un hijo, puede ser que sí, puede ser que sea lo más apropiado porque sea una persona que haya crecido con el negocio y tenga el deseo y la capacidad de llevarlo a cabo, pero puede ser que no sea eso lo más apropiado y ya ahí entonces se debe evaluar la posibilidad de vender o de traer un externo, por ejemplo, para que continúe con el negocio. Entonces, definitivamente que la parte de la organización y del gobierno, porque son dos cosas. Obviamente está el momento de uno organizar el negocio cuando al momento de su fundación o en algún momento antes de su crecimiento, y el momento ya en que se va a tomar una decisión sobre el futuro del negocio. Awilda, hay algo que me inquieta y que de seguro con tu experiencia quizá puedes arrojar luz sobre este tema. Ya hablaste de reglas, algunas reglas, ¿verdad? Unas reglas para la sucesión, reglas también para la toma de decisiones, pero está casi seguro que no bastan esas reglas, porque parece que esto del buen gobierno corporativo es también una cultura. Ciertamente. Entonces, resulta que tú puedes encontrar a una persona, un empresario, que lo que él se dedica es a hacer negocios.
y puede tener la muy buena intención de organizar eso, de no tener esos problemas, de anticiparse a esos problemas. Pero él quiere tener un negocio, no quiere tener una escuela, no quiere tener algo para enseñarle a la gente cómo comportarse. Entonces, no te pasa o no pasa frecuentemente a los abogados que tienen que lidiar con este gran reto, ¿no? De que los propios clientes le dicen, pero doctora, yo lo que quiero es seguir ganando dinero. Claro. Ese tema cultural, hay una estimación de qué tanto tiempo, esfuerzo de la gestión debe dedicarse para asegurar esa cultura adecuada para una transición. Bueno, mira, el tema del tiempo que eso conlleva y del esfuerzo. Pensando que eso es dinero sí, también. Claro, es tiempo, dinero, inversión, puede llegar a ser una inversión importante. Y como tú bien dices, es un tema cultural. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que así como es cultural, debe fluir de arriba hacia abajo. El dueño del negocio debe realmente creer que es importante esta organización. Si el dueño no está comprometido con esto, es casi imposible instaurar una cultura de buen gobierno corporativo en una empresa. Prácticamente imposible. Porque la toma de decisiones, que era lo que estábamos hablando anteriormente, está muy centralizada. Entonces, claro que sí, a menudo nos encontramos con esos casos de una oposición importante del dueño del negocio a hacer cambios. Por ejemplo, puede tener toda la vida haciendo negocios de la misma manera y ha sido exitoso. ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, porque una cosa no quita la otra. Pero ¿qué pasa? Ya cuando tú estás pensando en una segunda o tercera generación, en un tema de mantenimiento de valor, yo creo que el reto más importante del abogado en esos casos es convencer a ese dueño de que es un tema económico. Es un tema económico, porque al final él está ahí para hacer dinero y tú tienes que hacerlo ver a él que esos cambios efectivamente van a tener un impacto económico en la empresa. Y hay muchísimos estudios en ese sentido que han llegado a medir el impacto del buen gobierno corporativo en el valor de las empresas, tanto en el momento de una venta como, por ejemplo, en el momento de una valoración para fines de un financiamiento. O sea, los bancos se fijan mucho en eso, porque imagínate que sí, creo que tú decías anteriormente que todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado bueno del negocio familiar es que hay un compromiso importante de la familia, de tiempo personal, que no necesariamente siempre es retribuido al negocio. El lado opuesto de eso es que está todo muy concentrado en un grupo. Y entonces, por ejemplo, cuando un banco evalúa eso, dice, bueno, pero ¿qué pasa si este grupo no me funciona mañana? Si hay algún tipo de evento que distorsione esa forma en que se ha venido comportando, hay una concentración y obviamente eso es un factor de riesgo. Entonces, yo creo que la respuesta principal es esa, o sea, es hacer ver al dueño la importancia económica de esa inversión, que no necesariamente tiene que ser algo recurrente, ¿no? O sea, hay una parte de organización, de implementación de estatutos o de un código de gobierno corporativo a nivel de la empresa, y ya es un tema de mantenerse asegurándose de que esas normas se cumplan, porque tú no haces nada tampoco con tener una regulación que al final del día no se implementa a nivel del día a día de la empresa. Pero yo creo que es hacerlo ver que efectivamente hay un impacto económico en esa inversión. En los países más desarrollados, actualmente se ha desarrollado, valga la redundancia, se ha amplificado un concepto que ha sido muy bien acogido por todos los sectores, y las empresas se han sujetado a una serie de conductas para poder aumentar su competitividad, su valor añadido y, digamos, la valoración que tienen en la sociedad donde desarrollan su actividad económica, y se trata de la responsabilidad social corporativa o de la responsabilidad social empresarial.
Estos conceptos buscan que las empresas en ámbitos, digamos, de desarrollo humano, medioambientales, consigan a través de sus actividades, a través de la forma en que desarrollan su negocio, colaborar, contribuir al desarrollo social del medio donde se están desenvolviendo. Estas conductas o actuaciones de determinada empresa, de determinado negocio, para poder cumplir con los parámetros esenciales de una responsabilidad social corporativa y poder ser mejor valorados frente a la sociedad, no son, digamos, obligatorias, ellas no pueden ser constreñidas a cumplir esta digamos, lista de conductas o esta serie de actividades. Eso lo hacen las empresas, sobre todo en países como Estados Unidos, para caer bien en su mercado, digamos, para ser bien valoradas, para obtener puntajes, para, digamos, captar clientes y seguir desarrollando su negocio. Como bien decía el doctor Ramón Núñez hace un momento, llega un momento ya donde la empresa tiene que crecer y el propietario, los socios van a querer decir, bueno, pero yo lo que quiero es ganar más dinero, yo lo que quiero es seguir, ver mi negocio crecer, porque evidentemente el negocio tiene un fin lucrativo. Y digamos que esta responsabilidad social, estas conductas que buscan cumplir con estos objetivos de la responsabilidad social de la empresa, son voluntarios de cada negocio. En la República Dominicana nosotros tenemos ya 3.000 y pico de grandes empresas, como bien explicaba el doctor Radamés Jiménez hace un momento, y me gustaría saber desde su experiencia en el sector, cuál ha sido la acogida, el desarrollo, digamos, la implementación de los preceptos de la responsabilidad social empresarial en nuestro país. Sí, bueno, yo te diría que cada vez más estamos viendo que las empresas se involucran a nivel de sus comunidades, y eso va desde las grandes empresas hasta las empresas más pequeñas, porque yo creo que llega un momento en que, bueno, creo que hay dos cosas. Hay un aspecto económico, porque ciertamente, como tú decías, hay un valor en esos programas, ¿no?, hacia la comunidad. O sea, si la comunidad mejora, por ejemplo, te pongo un ejemplo específico, la educación, ¿okay?, que en nuestros países es tan debatida, ¿no?, el nivel educativo. Tú estás instauras una empresa en un lugar, en una comunidad en particular. Esa inversión que tú puedes hacer desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa en educación tiene un retorno hacia la misma empresa, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad y de tú tener un sinnúmero de personas ahí que pueden ser tus potenciales contratados en el futuro, pues definitivamente que hay un retorno económico. Entonces, la educación yo creo que es tal vez uno de los sectores donde hay más programas ahora mismo en la República Dominicana de responsabilidad social, porque efectivamente las empresas ven un beneficio quizás más directo que en otras áreas de poder incrementar ese nivel educativo que tenemos a nivel general en la República Dominicana. Entonces está esa parte. Y después está la parte realmente incluso que se ve mucho en las empresas familiares, de un compromiso particular, tal vez de la familia o del dueño con una causa, que ya esa es la parte un poco más humana, más sentimental de esos compromisos, porque muchas veces en las empresas familiares tú ves que la causa que elige la familia es una causa tal vez que está muy cerca de la familia. Salud, porque hubo una enfermedad de alguien importante dentro de la familia, o bueno, y así se dan muchísimos otros ejemplos. E incluso yo he tenido casos donde el mantenimiento a largo plazo de un programa de esa naturaleza es, por ejemplo, una condición para la venta. O sea, los dueños dicen, yo no vendo si el comprador no se compromete a mantener este programa por un X número de años. ¿Por qué? Porque eso es de una importancia capital para esa familia, que era un poco lo que hablábamos anteriormente, de que lo interesante de estas transacciones de venta, de fusiones, es que cada una es un mundo, porque depende mucho de la empresa, de la familia, del sector, de los actores involucrados.
y lo que es importante para cada uno de ellos puede variar mucho de uno a otro. Entonces eso lo he visto incluso, donde esa causa de responsabilidad social es tan cercana y tan importante para la familia que lo ponen como una condición, su mantenimiento, a largo plazo. ¿Sucede esto también con las adquisiciones y las fusiones? Sí, claro. ¿Puede una empresa condicionar fusionarse con otra? Sí, por supuesto. Si se mantiene una cuota, por ejemplo, del gasto anual, del presupuesto anual para determinado tipo de ayudas sociales. Por supuesto, o sea, cuando hay a menos que estemos hablando obviamente de una fusión que sea forzada, que aquí en la República Dominicana todavía no vemos esos casos, por ejemplo en los Estados Unidos, de que tú te levantes un día en la mañana y encuentres que tu empresa no es tuya, sino que la compraron en la bolsa, porque es una empresa que se cotiza. Pero como aquí no tenemos esos casos, realmente las fusiones son negociadas. Entonces, las condiciones de la fusión, pues la ponen los actores, ¿no? Y pueden variar muchísimo de una a otra. O sea, generalmente lo que se llama el acuerdo de fusión puede ser completamente diferente, incluso entre empresas de los mismos sectores, porque va muy atado a lo que es importante a nivel de los involucrados. Te pongo otro ejemplo, el nombre, por ejemplo. Bueno, ¿quién regula qué nombre vamos a tener ya cuando la empresa esté fusionada? Mantenemos el nombre a veces no es solamente, no es una decisión tan fácil como que, la que sea la más grande. Tal vez puede ser más grande económicamente, pero es mejor valorado el nombre de la que es más pequeña. ¿Entiendes? Entonces, claro, ese tipo de decisiones puede variar mucho entre una y otra. Bien, profe, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento seguimos tratando otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente hoy un programa espectacular con la licenciada Awilda Alcántara Bourdier. La verdad es que, como decimos aquí, Awilda, aquí siempre emplazamos, sobre todo cuando los expositores tienen la calidad y la didáctica que tú tienes, que siempre los emplazamos para hacer una segunda parte. De manera que formalmente queda emplazada, porque hay muchos temas interesantes que obviamente la hora no resulta escasa para tratar. Recién mencionó superficialmente el tema del derecho bursátil, Es un tema muy interesante y novedoso en nuestro país. Interesante. Es que está todo por desarrollarse, porque todavía, ¿verdad? No tenemos un mercado. Aunque tenemos la Superintendencia de Valores, y se está hablando de algunas cotizaciones de bolsa, las bolsas agrícolas. Y tenemos ciertamente un mercado activo a nivel de deuda. Y de deuda, compra de deuda, etcétera, pero que está en nacimiento, vamos a decir. Se está comenzando a desarrollar ese mercado, que en algún momento tendrá que desarrollar. Doctor, vamos a generar ese emplazamiento más pronto para que lejos, por favor. Sí, para que la licenciada Alcántara nos trate esos temas que son sumamente importantes y relevantes para el conocimiento de todo el público televidente Principalmente. Pero antes ya de finalizar, los minutos que nos quedan, vámonos al conflicto, que lo hemos ido relegando. El conflicto, cuando surge dentro de una empresa, no importa su naturaleza, y que generalmente termina, a veces se va a los tribunales civiles, pero otras veces degenera
en acciones de carácter penal. Se habla de develamiento del velo corporativo. Cuando se habla de develamiento de velo corporativo es porque indiscutiblemente no estamos casi transitando el camino de los tribunales penales. Porque mientras estamos en lo civil y comercial, la cosa puede incluso llegar a un punto de avenencia antes de incluso de que se produzca una decisión y puede haber un arreglo entre los accionistas. Y eso, ¿con qué frecuencia, profesora, se produce ese tipo de conflictos en República Dominicana, sobre todo en empresas ya de un cierto nivel? Y si generalmente esos conflictos llegan precisamente cuando se produce el relevo o la transición a una segunda o tercera generación. Okay. Bueno, en cuanto a cuándo se producen, voy a empezar por esa última pregunta. Realmente no hay un estándar. Yo no he visto una correspondencia entre el momento en que se dan necesariamente esos conflictos, los pocos que se han dado hasta ahora en nuestro país, y el tema de la sucesión a nivel de la sociedad. Lo que sí puedo decir es que a partir de la promulgación de la Ley de Sociedades, el número de casos litigiosos que tienen que ver con derecho societario corporativo ha ido en aumento. Y yo creo que hablábamos anteriormente del tiempo que se toma a una legislación, a un cambio tan drástico como sufrimos en este caso, donde fuimos de muy poca regulación a una regulación tan extensa. Se toma un tiempo en que los abogados y todos los demás actores, empresarios y demás accionistas, realmente interioricen las nuevas reglas. Y cuando eso va pasando, tú vas viendo un incremento en las acciones judiciales que tienen que ver con derecho societario. Por ejemplo, antes no se veía el levantamiento de velo corporativo, no se veía, y nosotros ya estamos viendo casos importantes en los tribunales de acciones en contra de empresas, empresarios que utilizan una estructura societaria para cometer actos fraudulentos, ya sea ocultamiento de bienes o cualquier otra cosa. Ya esos casos se empiezan a dar. Y más que eso, se empiezan a dar muchos casos de activismo de accionistas minoritarios a nivel de empresas. Y yo creo que esos casos van a ir cada vez más en aumento. Cuando nosotros vayamos aumentando a nivel de la cultura corporativa, de activismo societario, de exigir transparencia, de exigir que se le dé acceso a la información societaria, a la información financiera, a los accionistas minoritarios, realmente yo creo que el número de casos va a ir cada vez más en aumento. Lo cual va también a conllevar que eventualmente los miembros de consejos de directores sean cada vez más duchos desde el punto de vista legal, porque pues ellos son los posibles afectados, ¿no? por ese tipo de acción, que accionistas minoritarios que se vean perjudicados tal vez por decisiones que tomen los consejos de administración a nivel simplemente del manejo de la empresa, ¿no? Y que su valor económico se vea afectado y de repente se encuentren demandados por accionistas por violación de sus deberes fiduciarios o cualquier otra cosa. A propósito de esos conflictos, y digamos por la mayor frecuencia, se tiende ahora a regular en los documentos constitutivos algunas formas de solución distintas a los tribunales, tomando en cuenta quizás la afectación que puede tener sobre la imagen de la compañía este tipo de conflictos. Sí, definitivamente. Hay limitantes en términos de la parte de resolución de conflictos, obviamente, porque tenemos temas de orden público que no podemos sustraer, claro, ¿no? A lo que es pero definitivamente que una de las cosas, hablábamos creo que al principio, de que se busca en la gobernanza, en una buena gobernanza, es establecer esos mecanismos de resolución de disputa entre accionistas para que no afecten realmente el valor. Por ejemplo, uno de los que se utiliza es tal vez incluir en los estatutos una cláusula de salida. Si llega un momento en que hay un tranque en la sociedad,
donde no se están tomando las decisiones que se deben de tomar para asegurar el buen funcionamiento, pues que ya los estatutos establezcan una forma de salida donde el accionista que quiere vender pues haya tal vez ya establecido una forma de valoración que sea en la cual él haya estado de acuerdo antes del conflicto, porque obviamente cuando viene el problema es que ya es imposible ponerse de acuerdo en eso. Entonces, por eso es lo bueno de prevenir y ya tener tal vez en los estatutos un mecanismo de salida en el caso de que, por ejemplo, no se pueda llegar a un acuerdo. Para que cuando ya no nos hablemos esté previsto cómo es que vamos eso a salir. se da de mucho, por ejemplo, porque si estamos hablando de una sociedad que desde el punto de vista accionario tiene 95-5, pues ahí no. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de sociedades 50-50, que para mí son las sociedades más difíciles de regular a nivel de toma de decisiones, porque estamos exactamente iguales, pues es sumamente importante que los estatutos o el acuerdo de accionistas, si no se quiere que sea público, por ejemplo, tenga un mecanismo de salida apropiado en el caso de que uno de los dos socios entienda que ha llegado a donde ya no puede tomar decisiones de manera apropiada, porque si no lo único que queda es un tranque que simplemente va desgastando completamente la sociedad y va perdiendo un valor económico que va en perjuicio de ambos socios. Entonces yo creo que eso es sumamente importante en esos casos. Es así, licenciada, en todo este espectro del derecho societario, no podemos dejar pasar el momento sin hablar de la actividad de las cámaras de comercio, porque todas las actividades empresariales, societarias, siempre van a terminar cayendo de una u otra manera en las cámaras de comercio para, digamos, validar las actividades de las empresas. Claro. En los últimos segundos que nos quedan, me gustaría preguntarle su visión sobre esta actividad de las cámaras de comercio en cuanto a la función asimilable a una función administrativa que realizan. En cierto modo ellos vienen incluso a sustituir a la administración pública, al Estado, en cuanto a su control y a su supervisión sobre las actividades de las empresas. Cuando un particular se acerca a una cámara de comercio para solicitar una certificación, para depositar cualquier modificación, un tema de una asamblea, hay una serie de plazos que deberían de cumplirse y temas a los que debería estar sujeta la Cámara de Comercio como si fuera la propia administración pública. ¿Cuál es su criterio sobre esto y si usted conoce alguna jurisprudencia que haya salido al respecto, que la pueda compartir? Bueno, jurisprudencia sí no conozco, pero sí te puedo decir que las cámaras de comercio tienen un rol preponderante, ¿no?, en todo el tema del derecho societario. Prácticamente sin ellas ahora mismo es imposible uno ejercer el derecho societario en el país, por lo que tú decías de que regulan todo ese proceso. Yo creo que el reto principal que tenemos ahora mismo en la República Dominicana con relación a las cámaras de comercio es la estandarización. Nosotros tenemos una Cámara de Comercio en Santo Domingo que debo decir que ha hecho un trabajo fantástico en los últimos años de ir estandarizando y ciertamente acelerando los procesos, lo cual conlleva que ahora lo que te tomaba tal vez 15 días antes, tú puedes tenerlo en 48 horas. Si no, nos ponemos a pensar que una de las cosas más importantes en el derecho societario es su celeridad, pues eso es un avance importante. E incluso es una de las cosas que se toma en cuenta para los índices de hacer negocios a nivel internacional y demás. El problema que sí yo veo es la estandarización. Tú tienes un negocio en Santo Domingo y es una serie de requisitos y tienes uno en Santiago o en Puerto Plata y los requisitos son completamente diferentes. Entonces ahí sí se dan muchos casos de que falta de información, que es algo que sufrimos mucho a nivel de instituciones públicas y privadas aquí, donde tú no sabes exactamente, no tienes las reglas claras desde el principio. Entonces yo creo que en los próximos años tiene que venir un proceso de estandarizar, independientemente de que se mantengan como entidades separadas e independientes, se estandaricen un poco más los procesos para que sea más fácil para los actores moverse entre una jurisdicción y otra sin que sea tan diferente el nivel de requisitos. Bien, profesora, la verdad que ha sido espectacular compartir con usted esta hora aquí Principalmente y les reiteramos que queda usted emplazada a venir nueva vez para que abordemos otros temas de interés para los amigos televidentes.
Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.